Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica. La semana pasada dejamos a Cristóbal Colón en España, tras su regreso triunfal del primer viaje a las Indias, en medio de celebraciones y bautismos en la majestuosa Catedral de Barcelona. Pero, como bien sabemos, su historia no termina ahí. Hoy nos embarcaremos juntos en un nuevo capítulo, el segundo viaje de Colón al otro lado del Atlántico. Un viaje que no solo significaría su regreso a las tierras que había descubierto, sino también el inicio de una ambiciosa empresa de exploración y asentamiento. Con una flota mucho más grande y cargada de sueños de riqueza y expansión, Colón y sus hombres partirán nuevamente en busca de nuevas oportunidades, pero también de desafíos aún mayores. En este episodio exploraremos cómo fue la organización de esta expedición, quiénes lo acompañaron, qué esperaban encontrar y cómo los encuentros con las tierras y pueblos que descubrieron cambiaron el curso de la historia para siempre. Acompañadme en esta fascinante travesía hacia lo que sería el verdadero inicio del contacto permanente entre dos mundos. En 1493 regresó a la península ibérica la primera expedición liderada por Cristóbal Colón, que trajo la noticia del descubrimiento de nuevas islas en su ruta hacia las Indias. Fue recibido con gran entusiasmo por sus patrocinadores, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Tras este triunfo, los monarcas no tardaron en ordenar un segundo viaje para continuar con la exploración y establecer así un asentamiento en las tierras recién halladas. Motivados por el deseo de expandir la influencia de la corona en ultramar, abrir nuevas rutas comerciales fuera del dominio portugués y asegurar fuentes de ingresos como el oro y las especias, los monarcas financiaron esta nueva travesía. Juan Rodríguez de Fonseca jugó un papel crucial en la organización del segundo viaje de Cristóbal Colón. Como influyente eclesiástico y funcionario de la corte de los reyes católicos, Isabel y Fernando lo designaron para supervisar todos los preparativos de esta nueva expedición. Fonseca se encargó de coordinar los aspectos administrativos, financieros y logísticos necesarios para que la flota estuviera lista para zarpar, asegurando así que los intereses de la corona fueran protegidos en estas nuevas tierras. Bajo su dirección se aprovisionaron las 17 embarcaciones que compondrían la expedición, 5 naos y 12 carabelas, y se gestionó la contratación de la tripulación, que estaría compuesta por entre 1.500 y 2.000 hombres, así como la adquisición de alimentos, armas, animales y otros recursos esenciales para el viaje. Su labor no se limitó únicamente a la preparación de la expedición, sino que también estableció una comunicación constante entre la corte y Colón, actuando como el intermediario y asegurando que se cumplieran las directrices reales. Esta responsabilidad convirtió a Fonseca en una figura clave para el éxito del viaje, pero también marcó el inicio de una relación compleja y conflictiva con Colón, ya que en los años siguientes continuaría supervisando sus expediciones y su gestión en los territorios recién descubiertos. Aunque Colón era el líder en el terreno, Fonseca fue indispensable en la planificación y respaldo institucional que hicieron posible el segundo viaje, asegurando así que todas las necesidades estuvieran cubiertas para la misión que se avecinaba. Aunque en su primer viaje Colón no encontró las tan ansiadas especias ni riquezas propias de la India, él seguía convencido de haber alcanzado Asia a través de una ruta inexplorada hasta entonces. Sin embargo, lo que sí halló fue oro. En la isla de la Española, actual Haití y República Dominicana, el cacique Guacanagari le entregó un cofre con piezas de oro a cambio de su protección frente a los temidos guerreros caribes liderados por el cacique Caonabo. Durante su exploración, Colón notó que muchos de los habitantes de las islas llevaban adornos de oro, lo que le llevó a deducir la existencia de yacimientos cercanos, alimentando su interés por regresar. Además de la promesa del oro, Colón contaba con derechos otorgados en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas antes de su partida. En virtud de este acuerdo, se le concedió el título de virrey y almirante de todos los territorios descubiertos y el derecho a una 10ª parte de las riquezas generadas por sus expediciones. Como ya vimos, el almirante no solo planeaba regresar por los recursos naturales, también tenía en mente establecer una presencia permanente en el Nuevo Mundo. Antes de partir en su primer viaje, dejó un fuerte de madera en la Española, al que llamó Navidad, con unos 40 hombres. Este enclave estaba destinado a servir como base para futuras expediciones y para proteger a Guacanagari de los ataques de Caonabo y sus seguidores.
Por otro lado, el Papa Alejandro VI, un aliado cercano de los Reyes Católicos en sus luchas por el trono, emitió las bulas alejandrinas en mayo y septiembre de 1493. Estas bulas, que precedieron al Tratado de Tordesillas de 1494, otorgaron a Castilla el control exclusivo sobre los nuevos territorios, asegurando su derecho a colonizar y evangelizar estas tierras, a la vez que bloqueaban las aspiraciones de expansión portuguesa en la región. En su segundo viaje, Cristóbal Colón partió con una misión mucho más ambiciosa que en su travesía anterior. Ya no solo se trataba simplemente de explorar nuevas rutas o descubrir tierras desconocidas. Esta vez, su objetivo era consolidar un control efectivo sobre los territorios hallados en su primer viaje. Para ello, contó con un respaldo considerable tanto en medios materiales como en apoyo financiero, lo que transformó la expedición en un esfuerzo de expansión que iba más allá de la simple exploración. Respecto a la tripulación, era diversa e incluía figuras destacadas, entre ellos Fray Bernardo Boil, un respetado clérigo de la corte, quien contaba con un permiso especial del Papa Alejandro VI para establecer iglesias, predicar y administrar penitencias en las tierras recién descubiertas. Junto a él viajaba un grupo de frailes franciscanos, con la misión de difundir la fe católica en el Nuevo Mundo. El jefe militar de la expedición fue Pedro de Margarit, responsable de garantizar el orden en los territorios que se iban a establecer. Además, partieron personajes que tendrían un papel importante en la historia posterior de América, como Diego Colón, hermano de Cristóbal, los hermanos Niño, Pedro de las Casas, padre de Fray Bartolomé de las Casas, un personaje sobre el que tengo pensado hacer un especial, por cierto, y el conquistador Alonso de Ojeda, quien más tarde se convertiría en un famoso explorador y líder militar. También formaban parte del grupo el monje Ramón Pané, quien se convertiría en el primer europeo en aprender una lengua indígena, el taíno, el futuro conquistador Juan Ponce de León y, junto a otros marineros y especialistas como el médico Diego Álvarez Chanca, el cartógrafo Juan de la Cosa, quien, como recordaréis, fue el propietario de la nao Santa María durante el primer viaje. Mientras Cristóbal Colón y su flota avanzaban hacia las islas que ya había avistado, Bartolomé Colón, hermano menor del almirante, llegó desde Francia. Para unirse a la expedición, los Reyes Católicos le asignaron 4 carabelas adicionales, con las que se dirigió a las tierras recién exploradas para reunirse con Cristóbal. Con esta flota y un contingente numeroso y variado, el segundo viaje de Colón marcó el inicio de un esfuerzo sistemático por consolidar una presencia permanente en las tierras del otro lado del Atlántico. Así, el 25 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón zarpa desde Cádiz con su flota en su segundo gran viaje hacia el Nuevo Mundo. La expedición hizo una escala en las Islas Canarias, llegando a Gran Canaria y luego a la isla de La Gomera. Colón y su tripulación permanecieron allí por 2 días antes de continuar su travesía el 13 de octubre. El segundo viaje de Cristóbal Colón desde España a América fue muy distinto al primero en varios aspectos fundamentales. En la primera expedición, Colón partió con una flota modesta y un espíritu de exploración lleno de incertidumbre, enfrentando un largo viaje que se extendió por más de 2 meses antes de avistar tierra. En cambio, el segundo viaje realizado un año después fue mucho más ambicioso, con un objetivo claro de establecer una presencia permanente en las tierras descubiertas previamente. Esta vez, la expedición fue mucho más grande, mejor organizada y provista de suministros para una misión de asentamiento. El tiempo de la travesía fue significativamente menor en esta segunda ocasión. En lugar de los más de 70 días que duró el primer viaje, en esta oportunidad el trayecto se completó en poco más de un mes, gracias a un mejor aprovechamiento de los vientos alisios, lo que reflejaba la experiencia adquirida por Colón y su tripulación en la primera expedición. A diferencia de la primera travesía, que fue una empresa llena de incertidumbre, esta vez había una mayor confianza en el destino, ya que sabían que había tierras al otro lado del océano. Las condiciones en el viaje también cambiaron notablemente. Durante el primer trayecto, la tripulación vivió en un estado de constante tensión y miedo al enfrentarse a lo desconocido, temiendo no encontrar tierra alguna. Incluso hubo episodios cercanos al motín, como vimos la semana pasada, debido a la desesperación. En el segundo viaje, en cambio, la atmósfera era distinta. Ya no se trataba de una exploración incierta, sino de una misión de establecimiento con objetivos concretos.
Además, las embarcaciones estaban mejor equipadas con provisiones y herramientas necesarias para la construcción de asentamientos, así como recursos para asegurar la autosuficiencia de un nuevo enclave. A diferencia del primer viaje, que comenzó en pleno verano, el segundo viaje se realizó en otoño, lo que conllevó un clima distinto. Sin embargo, los vientos fueron más favorables en esta ocasión, lo que permitió un cruce más rápido. Una de las mayores diferencias entre ambos viajes fue el propósito y el destino. En el primer viaje, Colón navegaba hacia lo desconocido, sin un rumbo fijo más allá de su creencia en la existencia de tierras al oeste. En el segundo, sin embargo, su ruta era más precisa y enfocada en volver a los lugares previamente avistados, con la intención de consolidar la presencia española. Al llegar, se dirigió a la isla donde había dejado un pequeño fuerte en el viaje anterior, el Fuerte Navidad, solo para descubrir que el asentamiento había sido destruido y que las dificultades en esa nueva tierra serían mayores de lo que se había anticipado. En resumen, el segundo viaje fue más corto, más rápido y mejor preparado que el primero. Mientras que el primer viaje estuvo marcado por la incertidumbre y la exploración, el segundo representaba el comienzo de un esfuerzo consciente por crear un asentamiento y sacar provecho de los nuevos territorios. El 3 de noviembre de 1493, tras cruzar el Atlántico, la flota alcanzó las costas del Caribe, explorando varias islas del archipiélago de las Antillas Menores. La primera isla que encontraron fue llamada La Deseada. Continuaron navegando y recorrieron Dominica, Marigalante y fondearon en Guadalupe, tras lo cual visitaron Montserrat, Antigua y San Cristóbal, atravesando el archipiélago de las 11.000 vírgenes. En la costa de una isla, Colón y su tripulación encontraron a un grupo de 12 mujeres desnudas y 2 jóvenes de la tribu de los arahuacos. Estos habitantes habían sido desplazados de la isla que ellos llamaban Borinquen por los guerreros caribes y solicitaban la protección de los españoles. A cambio, les hablaron sobre la riqueza de la isla y la amabilidad de sus habitantes. El 19 de noviembre de 1493, al entrar en la bahía Boquerón de esa isla, los indígenas saltaron al agua y nadaron hacia la costa para encontrarse con los españoles. Colón, en honor al día de San Juan Bautista, bautizó la isla como San Juan Bautista. Sin embargo, 18 años después, el conquistador Ponce de León rebautizaría el puerto principal de la isla como Puerto Rico, nombre que acabaría por designar a toda la isla. Poco después, la expedición se dirigió a la cercana isla de Santa Cruz, donde tuvieron un enfrentamiento con los guerreros caribes. A pesar de la feroz resistencia de los indígenas, los españoles lograron salir victoriosos, consolidando su presencia en la región. El 22 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón regresó a la Española y, preocupado por el estado del Fuerte Navidad, envió a varios de sus hombres a investigar. Los informes que trajeron fueron desoladores. Los españoles encontraron varios cuerpos de cristianos muertos, y tras una nueva expedición al lugar, confirmaron que el fuerte había sido incendiado y que las 39 personas que habían quedado allí habían sido ejecutadas por los indígenas. Los habitantes de la zona, aliados de Guacanagari, explicaron a los españoles que los responsables de la tragedia habían sido los guerreros caribes bajo el mandato del cacique Caonabo. En esta parte de la historia me gustaría hacer un inciso respecto a los caribes. Han sido descritos en los relatos de la época como un grupo aguerrido, temido tanto por los taínos como por los recién llegados europeos. Se les reconocía como una sociedad valiente y combativa, que resistió la expansión española desde los primeros encuentros en el Nuevo Mundo. Sin embargo, su reputación fue marcada, sobre todo en los documentos de la época, por la acusación de practicar el canibalismo, una característica que les valió un lugar temido en la historia. De hecho, el término caníbal tiene su origen en la palabra Caribe. Según los relatos de los primeros exploradores, como Colón, los pueblos que habitaban las islas orientales del Caribe y las costas del norte de América del Sur eran conocidos por su supuesta antropofagia. Los taínos, enemigos tradicionales de los caribes, contaron a los españoles que estos guerreros feroces no solo invadían sus tierras, sino que capturaban a sus prisioneros para luego consumir su carne. Ante esta situación, Colón decidió establecer un nuevo asentamiento más al este.
también en la región norte de la isla. Así, el 6 de enero de 1494 fundó la ciudad de La Isabela, en honor a la reina Isabel I de Castilla. Para su gobernanza nombró a Antonio de Torres como alcalde. Ese mismo día, el sacerdote franciscano Bernardo Boyle ofició la primera misa en el continente americano, un evento simbólico en el proceso de consolidación de la presencia española en el Nuevo Mundo. A mediados de febrero de 1494, Cristóbal Colón envió a Antonio de Torres con una flota de 12 barcos de regreso a España, llevando una carta a los Reyes Católicos en la que solicitaba el pago de los sueldos atrasados de los marineros y el envío urgente de provisiones. A su regreso, Torres trajo consigo el nombramiento de Francisco Roldán como el alcalde mayor de la ciudad de La Isabela. Una vez resueltos algunos asuntos en La Isabela, Colón decidió adentrarse más en el interior de la Española. El 12 de marzo comenzó la construcción de la fortaleza de Santo Tomás, obra que fue encargada a Pedro de Margarit, y cuya edificación comenzó el 17 de marzo. Con el avance de la construcción, Colón retomó sus expediciones marítimas y en abril continuó su recorrido por el Caribe, descubriendo la isla de Jamaica y navegando por la costa sur de Cuba. Sin embargo, los problemas de abastecimiento comenzaron a agravarse. La escasez de suministros fue tal que un grupo de hombres decidió apoderarse de algunos barcos para regresar a España por su cuenta. Además, debido a los problemas de abastecimiento, las tensiones aumentaron entre los españoles, quienes para abastecerse saquearon los territorios de los indígenas, lo que empeoró aún más las relaciones con los pueblos originarios y complicó la situación en la isla. Debido a esto, Caonabo, líder indígena de gran importancia en la Española, atacó la fortaleza de Santo Tomás. Según el relato de Bartolomé de las Casas, Alonso de Ojeda, con tan solo 15 hombres, logró capturar a Caonabo. La captura del cacique Caonabo por el conquistador español Alonso de Ojeda es una de las historias más sorprendentes y astutas de los primeros encuentros entre los conquistadores y los taínos en la Española. Caonabo se había convertido en el enemigo más temido de los españoles, especialmente, como ya hemos comentado, tras haber sido el responsable del ataque y destrucción del fuerte La Navidad, el primer asentamiento español en la isla, y del cruel y vil asesinato de los hombres que en él residían. El plan para capturar a Caonabo fue diseñado por Colón, pero la ejecución fue llevada a cabo por Alonso de Ojeda, quien se destacó por su osadía y astucia. En lugar de intentar una captura violenta, Ojeda decidió utilizar la astucia para engañar al cacique. Aprovechando la fascinación que los objetos europeos despertaban entre los taínos, Ojeda ideó una estrategia basada en la vanidad del propio Caonabo. Según las crónicas, Ojeda se presentó ante Caonabo en su territorio con un pequeño grupo de hombres, ganándose su confianza mediante un trato aparentemente amistoso. Sabía que el cacique admiraba los objetos de metal, ya que estos eran desconocidos para los taínos. Ojeda le ofreció a Caonabo un regalo especial, unas esposas de hierro, que presentó como si fueran brazaletes de gran valor, dignos de un líder tan poderoso. Le dijo que solo un hombre fuerte y valiente como él podía usarlas. Caonabo, intrigado y confiado en Ojeda, aceptó ponerse los brazaletes, por su propio orgullo y deseo de poseer lo que él pensaba que eran símbolos de prestigio. Una vez que el cacique tuvo las esposas de hierro ajustadas a sus muñecas, Ojeda aprovechó la oportunidad y ordenó a sus hombres apresarlo. Sin posibilidad de escapar, Caonabo fue tomado prisionero. Inmediatamente, Ojeda y sus hombres montaron a caballo y se lo llevaron al cacique cautivo, alejándose rápidamente de sus guerreros, quienes no pudieron reaccionar a tiempo. Posteriormente, el prisionero fue enviado a La Isabela para ser entrevistado por Colón, quien decidió enviarlo a España para entrevistarse con los Reyes Católicos, reconociendo así su rol como un líder clave en la isla. Sin embargo, durante el viaje hacia España, el barco que transportaba a Caonabo se hundió y el líder indígena murió en el naufragio. Este hecho provocó la reacción de los indígenas de 4 de los 5 cacicazgos de la isla, quienes decidieron atacar La Isabela en un intento por rescatar a Caonabo y expulsar a los españoles. El liderazgo de Caonabo fue asumido por su hermano Manicatex. A pesar de este levantamiento, el cacique Guacanagari
se mantuvo leal a Colón y le advirtió del inminente ataque. Ante esta amenaza, Cristóbal Colón decidió no esperar el ataque en la villa, sino enfrentarse a los indígenas fuera de la fortaleza. Con un ejército de 200 infantes, acompañado por los guerreros de Guacanagari, quien se mantuvo fiel a Colón a pesar del levantamiento y le proporcionó varios cientos de aborígenes, Colón se preparó para la confrontación. Además, contaba con 20 caballos y otros tantos perros de presa para fortalecer su ejército. La confrontación tuvo lugar el 27 de marzo de 1495, en la conocida Batalla de la Vega Real, situada a unos 100 kilómetros al sudeste de la Isabela. La victoria española en este enfrentamiento permitiría a Colón consolidar el control sobre la isla y sofocar la resistencia indígena, pacificando temporalmente la región. Aunque el ejército indígena era numéricamente superior, la batalla fue breve. Bajo el mando de Bartolomé Colón, las fuerzas castellanas se dividieron en dos grupos para atacar a la alianza indígena por los dos flancos, dando la impresión de ser muchos más. Por su parte, Alonso de Ojeda lideró un ataque frontal. La primera descarga de arcabuces, el sonido de las ballestas, la visión de los caballos y los perros de presa, sumado a la organización del ataque, sembró el pánico entre los guerreros indígenas, quienes huyeron aterrados. Manicatex fue capturado durante el enfrentamiento, mientras que Anacaona, la esposa de Caonabo, logró escapar al cacicazgo de su hermano en Saragua, al oeste de la isla. Con esta victoria, los castellanos lograron pacificar a los caciques de la Española, al menos temporalmente. Aprovechando la calma en el interior de la isla, Colón se adentró en la región de la Vega Real y fundó la ciudad de la Concepción de la Vega. Originalmente, establecida como una fortaleza bajo el nombre de la Concepción, la ciudad se convertiría posteriormente en la mina de oro más rica del Caribe. Tras la victoria en la batalla de la Vega Real, en marzo de 1495, Cristóbal Colón se encontraba decidido a consolidar su dominio en la isla de la Española, con el objetivo de dejar clara la superioridad de los españoles sobre los pueblos indígenas. Colón tomó prisioneros a muchos de los guerreros que habían participado en el ataque de la Villa Isabela, y los llevó a esta primera fundación europea en la isla. Algunos de estos prisioneros fueron enviados a España con la intención de demostrar la sumisión de los nativos, mientras que otros fueron obligados a trabajar en las minas y plantaciones. Sin embargo, las noticias sobre las condiciones de esclavitud y el trato brutal hacia los prisioneros indígenas comenzaron a llegar a la corte de los reyes católicos en Castilla. Aunque Isabel y Fernando habían concedido amplios poderes a Colón para explorar y expandir sus dominios, los rumores sobre los abusos cometidos en las tierras americanas despertaron inquietud y desconfianza entre los consejeros reales. El sistema de encomiendas, impulsado por los monarcas con el propósito de evangelizar a los indígenas a cambio de su trabajo, pronto comenzó a percibirse como una herramienta que facilitaba los excesos y el maltrato por parte de los españoles establecidos en estas tierras. Los informes sobre los excesos cometidos no tardaron en multiplicarse. Personajes como Fray Bartolomé de las Casas alzaron su voz en defensa de los nativos. Hablaremos sobre Fray Bartolomé de las Casas en un capítulo especial que haré más adelante. Por ahora os haré un adelanto diciéndoos que fue un fraile dominicano, en gran parte responsable de la creación de la leyenda negra. Su denuncia feroz de los abusos cometidos por los conquistadores españoles en América, especialmente contra los pueblos indígenas, resultó en una visión distorsionada y un juicio severo sobre las acciones de España en el Nuevo Mundo. Aunque sus intenciones eran defender los derechos de los indígenas, sus relatos, a menudo exagerados, ayudaron a cimentar la percepción negativa de la conquista española, contribuyendo así a la construcción de la leyenda negra. Estas denuncias encontraron eco en la corte, lo que llevó a que los reyes católicos, que en un principio habían respaldado a Colón, empezaran a considerar la necesidad de una intervención para frenar los desmanes en las nuevas tierras y, de este modo, proteger a los pueblos indígenas. Así, en 1494, los reyes católicos enviaron a Juan Aguado, un regidor de Castilla, a la Española para investigar los informes de mala gestión que llegaban desde el Nuevo Mundo. Juan Aguado fue enviado como un comisionado para realizar una revisión de la situación en las colonias
y supervisar así la administración de Colón. Sin embargo, Juan Aguado no tuvo un impacto directo inmediato, y su misión parecía más una inspección administrativa que un juicio a Colón. En octubre de 1495, los reyes católicos enviaron otra flota de 4 carabelas con provisiones para los colonos, conocida como bastimentos. En esta expedición viajaba Juan Aguado, quien al llegar a la Española vio cómo Colón ya había comenzado a enfrentar una situación tensa con los indígenas y los colonos descontentos. Merece destacar que entre el 14 y el 15 de septiembre de 1494, mientras se encontraba en la isla de la Española, Cristóbal Colón observó un eclipse lunar, comparando las horas de su inicio y final con las observaciones registradas en Cádiz y São Vicente en Portugal. A partir de estos cálculos, Colón dedujo de manera definitiva la esfericidad de la Tierra, una idea que ya había sido planteada por el científico clásico Claudio Ptolomeo, aproximadamente 1400 años antes, en el siglo II después de Cristo. Después de su segundo viaje, el 10 de marzo de 1496, Colón partió de regreso a España para rendir cuentas a los reyes católicos, a bordo de una flota compuesta por 2 embarcaciones, la Niña y la India, siendo esta última el primer barco europeo construido en América. El 11 de junio de 1496, la flota regresó a Cádiz, cerrando así un capítulo más en la historia de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Justo al día siguiente de haber llegado, el 12 de junio de 1496, los reyes católicos emitieron una carta en la que pedían a Colón que, al regresar a España, se dirigiera a la corte, que en ese momento se encontraba en Burgos. Por último, me gustaría mencionar que, mientras Colón permanecía ausente en la Española, el 21 de septiembre de 1496, Fray Ramón Pané bautizó al primer indígena en tierras americanas, un hito simbólico en el proceso de evangelización de los pueblos nativos. Este acto no solo marcó el inicio de la conversión religiosa en el Nuevo Mundo, sino que también significó la integración de los indígenas dentro del Imperio Español y un proceso de aculturación entre ambas culturas. La evangelización fue un proceso determinante, que al incorporar a los nativos bajo los valores y la fe católica, allanó el camino para la construcción de una sociedad mestiza, en la que se entrelazaron culturas y tradiciones dando pie al mestizaje intrínseco de lo que hoy conocemos como la hispanidad. Y así, amigos, llegamos al final de este segundo episodio. Espero que hayáis disfrutado de este fascinante recorrido por el segundo viaje de Colón, donde sus ambiciones y desafíos comenzaron a transformar las tierras recién descubiertas. En el próximo episodio nos adentraremos en el tercer viaje de Colón, una expedición que marcará un punto de inflexión en su destino, con nuevas rutas hacia el sur y el descubrimiento de la costa de América del Sur, que cambiaría para siempre su visión de las tierras que había encontrado. Veremos cómo las tensiones en la Española y las críticas crecientes hacia el liderazgo de Colón pondrán a prueba su autoridad y el apoyo de la corona. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.